Damos gracias a Dios que podemos estar un domingo más en tu casa. Y en esta mañana damos gracias a los hermanos que nos visitan y también damos gracias, y después yo voy a tomar un minuto más para presentar acá a un pastor que tenemos de visita en esta mañana y a algunos hermanos que le acompañan, así que después vamos a hacer ese momento y él va a traer en esta mañana la palabra de Dios. Pero antes, como hacemos habitualmente, vamos a participar de estos elementos, que es una ordenanza del Señor Jesucristo. Él lo dejó instituido para que nosotros recordemos lo que Él hizo por nosotros. Nosotros estamos aquí gracias a Él. Si realmente el Señor no hubiera resucitado, sería en vana nuestra predicación, porque aquí predicaríamos. Pero gracias a Dios que el Señor no solamente vino, murió, sino que también resucitó y nos dio vida. Antes de participar de los elementos de recordación, del pan y del vino, que instituyó el Señor, yo quisiera que busquemos en el libro de Mateo, capítulo 26, vamos a tener una muy breve pensamiento sobre los momentos previos a que el Señor fuera entregado y tuviera que padecer todo lo que Él padeció. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Todos estos episodios que sucedieron en la vida de Jesús, la noche previa o el día previo a ser entregado, todo lo que viene a ser el sufrimiento de Jesús, están en todos los evangelios, pero vamos a tomar de referencia el de Mateo. Yo quería leer algunos textos sueltos para hacer una reflexión que podamos aplicar nosotros a nuestra vida, En primer lugar dice, por ejemplo, el versículo 2 del capítulo 26, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Este es el mismo Señor Jesucristo que está hablando allí con sus discípulos. Nosotros sabemos que lo querían matar al Señor, estaban buscando el momento, la ocasión para hacerlo. Pero Él le dice aquí a los discípulos, faltan 2 días para que celebremos la Pascua y para que el Hijo del Hombre sea entregado para ser crucificado. Es decir, que Él ya le venía anticipando a sus discípulos esto, Después dice que estando en Betania, versículo 6, cerca de Jerusalén, pero estaba en Betania, en la casa de Simón el leproso, dice acá la palabra de Dios, versículo 6. Bueno, ahí este relato nos habla de una mujer que viene, rompe un vaso de perfume, de alabastro, que dice la palabra que era de gran precio, y lo vierte sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Claro, los discípulos reprochan que este valor que representaba ese perfume podría haber sido utilizado para otra cosa, para ayudar a los pobres, Sobre todo estos pensamientos venían de Judas, que después se quedaba con el dinero, Pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dice sobre esta mujer, versículo 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Otra vez ahora en Betania, Él está hablando de su muerte. Primero a sus discípulos, les dijo allí que iba a ser entregado para ser crucificado, y ahora, nuevamente, y a través de este hecho que produce esta mujer, Él dice, esto lo ha hecho para prepararme para la sepultura. Y bueno, dice después la palabra de Dios que se preparan, en el versículo 17 en adelante, se preparan allí y se hacen todos los preparativos para la cena de Pascua, y es allí donde el Señor instituye la cena del Señor en recordación de Él, Y yo quiero centrar en definitiva en el versículo 30 lo que quiero decir, Le hice un poco el contexto para que realmente pudiéramos entender, Dice el versículo 30 del capítulo 26 de Mateo, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Y yo reflexionaba en esto, hermanos. Fueron días duros para el Señor.
días donde la tristeza lo invadió, donde él, indudablemente, su boca lo que confesaba es que iba a ser crucificado, que iba a ser entregado, que iba a ser sepultado. Sin embargo, y en medio de eso, Judas lo traiciona, le dice el Señor en la cena cuando estaban allí, bueno, lo que vas a hacer hazlo pronto. Sin embargo, a pesar de toda esta noche oscura en Betania, de todo el problema que lo querían matar y le dice me van a entregar, sobre la traición de Judas, él dice que sale cantando un himno. ¿Sí? Normalmente estos himnos que se cantaban, según dicen los que han estudiado bien la tradición judía, eran los salmos 113 al 118, lo dividían en dos partes, primero el 113 y 114, después del 115 al 118, y básicamente era una alabanza a Dios. Ahí donde sale el aleluya o el jalel, que es para los judíos, ¿no es cierto? Que quiere decir alabado sea Dios. Y ellos salen cantando estos salmos, estos cánticos, y Jesús sale cantando. Fíjense que la Biblia no nos dice de otro momento donde Jesús haya cantado. En realidad estamos seguros que sí, que lo debe haber hecho, pero esta es la única oportunidad donde dice que salió Jesús cantando. En el momento más duro de su vida, en el momento más difícil, donde se venía realmente la noche, realmente, literalmente, para Jesús. Y en ese tiempo, antes de llegar a Getsemaní, como nos va a relatar más adelante, es allí donde habla con Pedro y le dice, Pedro, vos me vas a negar. Es decir, que le sumamos a toda la carga que ya tenía, la traición de Judas y la negación de Pedro. Miren si no había sido durísimo para Jesús, durísimo. Sin embargo, él tenía una alabanza en su boca, que por supuesto tuvo que ser reforzada con la fe y la oración, porque dice, cuando llegaron a Getsemaní, dice que él se adelantó un poco y fue a orar allí. La fortaleza en realidad vino por la oración, pero la alabanza precedió ese momento de fortaleza. Qué importante es que nosotros pensemos que cuando tal vez estemos o estamos en una noche oscura, donde a lo mejor muchas cosas que por supuesto no son incomparables con lo que vivió Jesús, pero cuando estemos en esos momentos de tristeza, fíjense que el versículo 38 dice, 26-38 dice, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba muy triste Jesús. Y estaba triste no solamente por lo que tenía que pasar, sino por el pecado del hombre, por la rebelión del hombre, porque el hombre no quería saber nada con él, ni con Dios. Él estaba muy triste. Pero a pesar de eso, él le dio fortaleza a sus propios discípulos cantando este himno que alababa a Dios, ¿no? Y bueno, la Biblia nos habla de hacer sacrificio de alabanza, sacrificio de alabanza, es decir, es un esfuerzo, no es fácil a veces alabar en momentos difíciles, pero nosotros podemos hacer un sacrificio de alabanza y alabar a Dios sabiendo de que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, en este caso Jesús tenía que padecer mucho, estaba muy triste, pero él fue el ejemplo del sacrificio de alabanza. Salió cantando un himno, alabando a Dios, a pesar de que sabía lo que se le venía. Que nosotros aprendamos de este ejemplo de Jesús, a poder en nuestros momentos difíciles sacrificar alabanza al Señor. Hacerlo aunque no tengamos ganas, aunque no tengamos fuerza, aunque estemos muy tristes como estaba Jesús, lo hagamos. Y eso será el paso previo para poder entrar en oración, porque dice que después él de allí se fue al monte, al huerto de Getsemaní, y él fue a orar, él fue a orar, para tomar fuerzas. Entonces la alabanza y la oración, dos elementos imprescindibles para que nuestra vida se fortalezca. Amén. Bien.